Personaje de la semana. Los lunes a las 23 horas. Bueno, semana tras semana en Intercomarcal la televisión abrimos nuestra pantalla, abrimos nuestra imagen y el sonido y la imagen, todo ello va conjugado con personas que nos aportan algo, que nos cuentan temas y que deseamos siempre de todo corazón que sean de su interés. Hoy vamos a recibir a David Ortega Mena. Aunque él nació en Barcelona, es hijo adoptivo de la ciudad de Villena, vive en un lugar sagrado, en un lugar, pues la verdad, espléndido, como es el santuario de Nuestra Señora Las Virtudes. No en el propio santuario, sino en la pedanía. Una pedanía cargada de buenos vecinos, cargada de buena sintonía y, para utilizar una palabra joven, cargada también de buen rollo. David, muy buenas noches. Buenas noches, encantado. Y gracias que esté con nosotros, porque enseguida vamos a hablar de una publicación reciente. También es bueno que en este espacio nos dejemos un poco guiar por la religión, por la cultura y por el pensamiento que cada uno puede tener. Comenté yo que nació en Barcelona, pero villenero. Sí, villenero porque me casé con una villenera, todos mis hijos son villeneros y vivo en Las Virtudes, donde realmente pues estoy encantado de la vida y bueno, pues aquí me gustaría echar raíces, si Dios me lo permite, claro. Tiempo al tiempo, ¿no? Hay que ir poco a poco. Claro. Decía yo, vivir en Las Virtudes es vivir en un lugar privilegiado, ¿no? Idóneo, singular. Sí. Tiene su encanto, ¿no? Las Virtudes tienen su encanto. Pues sí. Da igual entrar por la carretera de Yecla que por el Caminico Viejo, como todo el mundo conocemos. Sí, porque mira, yo cuando, Juan Antonio, cuando yo era, vamos, yo vine de Barcelona, vine a Yecla y me gustaban Las Virtudes. Y cuando me casé y tal, pues le propuse a mi esposa ir a vivir a Las Virtudes y al final Dios quiso que nos fuéramos a vivir allí y estamos allí muy bien. Yo no tengo nada que decir. Bueno, hay de todo, ¿no? Hay vecinos más amables. De todo y en la Villa del Señor. Claro, pero en general, bueno, pues no voy a hablar de nombres concretos, ¿no? Pero vamos, he conseguido un objetivo que era vivir, por lo menos, hasta que Dios quiera, en Las Virtudes. Las Virtudes. Hay gente que dice, bueno, a mí me gustaría vivir en Madrid. Cada uno es libre, pero Madrid ya sabemos cómo es. Madrid está muy bien. Madrid está bien, Barcelona también está muy bien, pero allí es el estrés, ahí nos sometemos. Sí, yo he vivido en Barcelona. Yo por eso que he vivido en Barcelona, será consciente de eso, del estrés. Sí, del estrés y de que el vecino sea una persona totalmente ignorada, ¿eh? Y sin embargo en Las Virtudes, pues el vecino, pues... Es como el primo. Exactamente, es un familiar. Para lo bueno y para lo malo, porque a veces también hay discusiones, ¿eh? Muchas. Que si yo quiero esto, que si yo quiero lo otro, sí, que si a mí me gusta de esta forma. Claro que tenemos discusiones, claro, sí, a veces sí. Es que si no hubiera discusiones no sería... Claro. Sería monótono, sería eso monótono. Con el que más se pelea es con su padre y con su hermano, ¿no? Lógico. Bueno, nació en Barcelona y ¿cuánto tiempo hace ya que llegó a Yecla y después a Las Virtudes? ¿Ya cuánto tiempo? Bueno, yo nací en el 68. Llegué a Yecla en el 78 con 10 años y luego ya me casé con una villenera y entonces ya, vamos, siempre tuve claro que de Villena, creo que el corazón de Villena, el sístole y el diástole de Villena es para unos privilegiados que vivimos en Las Virtudes. Eso es cierto. Felizmente casado, ¿no? Sí, gracias a Dios. Tengo una gran esposa y 3 hijos. Guerrilleros, pero buenos. Bueno, sí, es que ya sabes que eso es lógico, ¿no? Y más en la edad y en la vida que vivimos. Exacto. ¿Estudió dónde? Bueno, yo estudié en la Universidad Pontificia Comillas. Bueno, he estudiado en muchos sitios, ¿no?
estudié en Barcelona, estudiaba en un colegio de curas, los claretianos, los padres claretianos, gente que me transmitió lo que es la disciplina. Un valor importante. Bueno, importante no, bueno, perdona, pero ya no es importante, es fundamental. Entonces, los claretianos me transmitieron lo que es la disciplina pura y dura. Y luego, bueno, luego estudié en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid con los jesuitas, la licenciatura de Ciencias Religiosas, que es una, digamos, es una opción de los estudios de teología, pero con una orientación pedagógica, no estrictamente teológica, sino pedagógica. Pedagógica, para enseñar la teología, para que la teología no se quede solo para los teólogos, sino que hoy, en el siglo que vivimos, la teología la tenemos que conocer todos. ¿Es una asignatura pendiente, la teología? Sí, menuda pregunta, claro que sí. Buah. Menuda pregunta. Claro, porque cuando hablamos de teología, cada uno puede tener un concepto en la vida de lo que es ser un teólogo o estudiar teología. No sé, ¿cómo definirías la teología de forma sucinta? La teología es vamos, lo voy a decir vamos, de forma muy personal, pues la teología es entender que el centro de la vida del ser humano es Dios. Teocéntrico. Dios es el centro de tu vida. Si Dios no es el centro de tu vida, es muy difícil que haya, o sea, imposible que encuentres otra, o sea, imposible, ¿no? Es imposible, o sea, Dios es el centro de nuestra vida. Entonces, la teología para mí es, a los alumnos se lo decía, pensad que aunque en el concepto pedagógico actual la religión está relegada, pensad que la asignatura de religión es la más importante que tenéis, porque si uno quiere ser médico o abogado o político, si no tiene ese concepto teocéntrico, cristocéntrico, no vas a ser un buen abogado, ni un buen político, ni un buen profesional, porque pues vamos a caer en lo que tanto nos quejamos hoy en día, ¿no? Acaba de hablar de Dios. Ahora mismo habrán personas que creen en Dios y hay personas que dicen que Dios no existe. De todo ahí, de pensamiento. El pensamiento es libre de cada uno. Claro. Dios existe. Evidentemente. Dios existe porque nosotros existimos. Si nosotros existimos, no existimos por arte de magia. Sí, claro. ¿Quién nos ha creado? La suerte. El azar, ¿no? Alguien que echó los dados. Entonces, hay que respetar siempre a los agnósticos, hay que respetar siempre a los ateos. No respetar, no, hay que querer a los ateos, pero hay que también intentar decirles que esto no es obra de la nada, no estamos aquí por obra de la nada, que hay un Dios que nos ha creado, que nos quiere tal y como somos, con nuestros grandes defectos. Sí, con nuestras virtudes y pecados. Sí, pero sobre todo lo que nos quiere es por nuestros defectos, por nuestros pecados. Y es como el padre que ve que un hijo cojea o que un hijo cae en un error, pues que ese padre está ahí. Católico 100%. Hombre, eso yo no lo diría. Yo diría católico, pero
100%, eso es el café natural, Marcilla. ¿No? Católico. Bueno, Católico. Como cualquiera otro. La formación de haber estado con curas, con congregaciones, ¿le ha valido mucho para la vida? Sí. Me ha ayudado sobre todo a comprender los errores míos y a aceptar los errores míos y los errores de los demás. Saber que Dios nos quiere tal y como somos. O sea, es como un padre. Dios es padre. Y si Dios es padre, pues nos quiere tal como somos. O sea, es así. Es la parábola del hijo pródigo, ¿no? O sea, es algo que hay que tener claro que efectivamente, pues así, hay un padre que nos ha creado y que nos quiere tal y como somos. Muy bien. Has hecho varias publicaciones. Ahora mismo vamos a presentar uno que tenemos aquí encima de la mesa. También has hecho relatos. Háblanos un poquito de qué relatos. Bueno, yo he tenido una etapa en mi vida empresarial de 25 años. Y entonces yo siempre he tenido inquietudes intelectuales, ¿no? Y bueno, pues es una etapa de mi vida en la que yo he hecho a nivel de literatura, pero de poca monta, ¿eh? O sea, es como el que compone una canción en su casa y luego la canta, ¿no? O sea, no tiene mayor Pero todo importancia. esto le viene de su faceta empresarial, por ejemplo, para que todo el mundo lo entienda, ¿a qué se ha dedicado? Yo tenía una empresa de muebles. De muebles. En Yecla, sí. Y vio que claro, hemos dicho, hemos hablado antes del teocentrismo, ¿no? Teocentrismo. Cristocentrismo. Uno se da cuenta, pues, que uno a veces se planta y dice, bueno, pues voy a cambiar mi vida, voy a cambiarla. A ver, sí que ha habido mucha gente que les ha dado vértigo, sobre todo a la gente más próxima, los familiares, ¿no? Es decir, pero oye, ¿tú dónde te metes? Y dejaste la empresa y dijiste, Sí. Voy a lo mío, a lo que a mí me gusta, a lo que yo quiero transmitir a los demás y sobre todo experimentar en mí mismo, ¿no? Efectivamente, eso te trae quebrantos, sobre todo económicos. Claro, quebrantos, dificultades, sobre todo a nivel económico, y también de personas cercanas que dudan de esa opción. Ya. Pero bueno... El resultado ha sido positivo. Eso te lo diré cuando me estén dando los óleos, ¿no? Pero bueno, yo creo que positivo en el sentido, digamos, de persona de fe, sí, evidentemente. Muy bien. Hablemos del libro. Correcto. Dicen aquello de... Aquí he venido a hablar de mi libro, ¿no? Sí, como Paco Umbral. Como Paco Umbral. Que me gusta mucho Paco Umbral, es mi escritor favorito. ¿Ah, sí? Sí, en literatura. En literatura. En religión no, ni en política. No, porque le daba a varios palos. Aquel era, sí, pero es mi escritor favorito. En literatura. En literatura. Lo demás no... Creo en España, en los últimos 50 años, yo creo que como Paco Umbral han habido pocos. Salvación y vida eterna, de David Ortega Mena. Claves. Me gustaría que nos hablara del libro. Bien. ¿En qué se basa? ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es ese objetivo que ofrece? Bueno, pues mira, José Antonio, el libro no descubre nada, porque esto ya San Pablo ya lo dice en sus epístolas, y los evangelios están escritos ahí hace 2000 años. Entonces, lo que intento es a dirigirme, porque claro, yo hoy me dedico a la enseñanza en secundaria, bachillerato, cuando me dejan ejercer,
es que la gente se dé cuenta que aquí no hemos venido únicamente a pasar la vida de una manera u otra, sino que, bueno, pues hay que entender que el mensaje de Cristo es la resurrección. Y esto hoy en día, en la mentalidad actual, es un anacronismo. Es anacrónico. O sea, la gente hoy en día le hablas de resurrección de la carne y le resulta anacrónico. Pero ¿cuántos nos llevamos católicos? Cuando se reza el credo se dice: creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna. El propio Cristo resucita. Entonces, este libro, que es un libro teológico, pero hecho para que lo pueda leer cualquier persona, con más o menos dificultad, pero si se aplica un poco lo entenderá, es un libro que lo que intenta es transmitir la esperanza, no una esperanza, digamos, obsoleta, antigua, sino una esperanza intelectual, honesta, de una intelectualidad racional. De decir, vamos a ver, somos hombres racionales, somos hombres y mujeres de la actualidad. ¿Qué es más racional? ¿Pensar que has nacido de la nada y vuelves a la nada? ¿O que has nacido porque alguien te creó y que resucitó? Entonces, en este libro lo que quiero manifestar, y aquí pues hay mucha traca metida, es que evidentemente es más inteligente y más intelectual creer en la resurrección de la carne y en la resurrección del cosmos, en una nueva vida, que pensar que nacemos de la nada. De la nada no nace nada. Entonces no hubiéramos nacido ya. O sea, el ateo que dice, no, venimos de la nada. Pues si venimos de la nada no somos nada. Y vamos a la nada. Racionalmente, ¿qué es más inteligente? ¿Creer que hay alguien que nos ha creado y que nos va a dar la otra vida? La otra vida que es... No, que sí, plantea varias reflexiones, ¿no? Lo que se quiere decir, David, que se pretende plantear varias reflexiones y sobre todo de lo que has comentado, de la carne. La resurrección de la carne. ¿En qué te has basado? Bueno, la resurrección de la carne, yo no invento nada nuevo. O sea, aquí está claro. Si cogemos los evangelios, si uno dice, si uno es cristiano y sabe que Cristo resucita en cuerpo y alma. Y hay una nueva creación. O sea, si te cuesta creer en la resurrección, o sea, en otra vida, entonces, ¿cómo es que estás vivo ahora? Si tú estás vivo ahora, tan difícil es creerte que vas a estar vivo después. Si ya estás vivo ahora, si el milagro ya se ha hecho antes. Claro. Vamos a ver, si tú ya estás aquí, si yo conozco a José Antonio Serrano y lo puedo tocar, ya se ha hecho el milagro. Tan incomprensible es que vuelvas a estar si ya estás. Ya está, eso es verdad. Entonces, esto es lo que intenta es, frente a este mundo ateo, gnóstico, decir, pero vamos a ver, si lo más lógico, lo más racional es lo que nos dice Jesucristo.
es que si tú estás ahí y yo te veo y te toco, ¿por qué no voy a creer que vas a estar otra vez? Claro. Si ya estás. Si ya estás, eso es verdad. Entonces, ¿dónde está el invento? Si vamos a ver, si lo más anacrónico es decir que no estás, si te estoy tocando. Eso es verdad. David, que estamos casi ya fuera de tiempo. La verdad que es interesante la reflexión que has planteado, libro que ya está en la calle, ¿no? Sí, se está vendiendo. Se está vendiendo Y más luego de lo también que en Religión en Libertad está ahí, donde Sí. hay buenas plumas también, tengo entendido. Sí, está Jorge Loring, sacerdote jesuita de muy buenas plumas, no solo de religión, también de historia. Y bueno, ahí es donde me lo han publicado. Se han publicado. Y bueno, ellos son los que me han apostado por mí, y se lo agradezco de todo corazón. Muy bien. ¿Y en toda la nación lo podemos encontrar? Y en Hispanoamérica. Se puede comprar en Casa del Libro, en Internet, en Amazon, Casa del Libro, Agapea, en la UNED, la biblioteca de la UNED. En varios puntos, hay varios puntos. Yo me gustaría terminar la portada. Sí. ¿Qué refleja la portada? Pues la portada lo que nos refleja es que exactamente que José Antonio está ahí y que va a seguir estando ahí. Y que lo anacrónico es pensar que José Antonio no está aquí y que no va a estar ahí. Ya. Ese es el reflejo que se le ha querido dar, ¿no?, a esta publicación. Yo no lo hice, eso lo hizo un diseñador. Un diseñador. David, muchas gracias. A ti. Yo creo que la reflexión ha sido importante, interesante en conocerla. Salvación y vida eterna es el título que hoy hemos querido presentar de la mano de David. Nace en Barcelona, pero villenero, como hemos dicho al principio, de toda la vida. Gracias, enhorabuena y mucha suerte en todos los proyectos que tengas. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias. Gracias también a todos ustedes. Buenas noches. Continuamos con nuestra programación. Intercomarcal Televisión.